El 24 de agosto, Diario El Comercio publicaba: la CONAIE rompe diálogo con el gobierno, anuncia movilizaciones y pide sumar fuerzas para un paro nacional. Está con nosotros Jaime Vargas, tiene la gentileza de acompañarnos, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para justamente comentar detalles sobre esta noticia y saber si efectivamente hay una ruptura del diálogo de la mayor organización indígena de la República, la CONAIE, si esa ruptura deriva en movilizaciones y si lo que se va a apuntar es un paro nacional. Señor Vargas, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias a usted por la gentileza. Fabricio. Qué gusto. Pues estoy para responder las inquietudes que ustedes tienen. ¿Rompieron con el gobierno? ¿Esa es la denominación que debo dar a la decisión de la CONAIE o no? Mire, yo creo que diario el Comercio. El Comercio se había equivocado porque la decisión sale el día 23 de agosto en una gran asamblea anual de la CONAIE realizado en la comunidad Rucuyacta. Quiero un poquito decirlo, Rucuyacta es una tierra antigua, ¿no? Así se puede interpretar Rucuyacta. Es una comunidad donde vivió nuestro héroe Humandi, ¿no? Y es por eso hicimos esta asamblea y ahí previo un análisis y evaluación del proceso de diálogo. Ustedes saben de que desde el 6 de julio del 2017 también nos sumamos en la convocatoria, ¿no? O en este llamado de manos extendidas pues al diálogo nacional. Dijimos previo a una asamblea de la CONAIE, decidimos también participar en este proceso. Pues creo el día 6 de julio del 2017 presentamos un mandato al gobierno nacional. Y en esos mandatos hubo un sinnúmero de propuestas, ¿no?, al gobierno nacional para poder resolver conjuntamente en el proceso de diálogo. Siendo así, pues en el día 23, pues hicimos esta evaluación y pues al no tener resultados concretos a nuestras demandas, las 15 naciones, 18 pueblos, las 3 regionales, decidimos no romper el diálogo político con el gobierno nacional. ¿Cuáles eran las demandas que planteó la CONAIE en el diálogo al gobierno? Mire, se plantean algunas propuestas importantes, que es tema del sistema de educación intercultural bilingüe, sistema de salud intercultural, transporte comunitaria, tema agraria, tema consulta previa, tema territorio, recuperación de territorios ancestrales, tema de comunicación, es decir, radios comunitarias, no justicia indígena, que todos son constitucionales, está en la Constitución, ¿no?, todos estos sistemas, y es por eso nos habían planteado. Y más allá de eso, yo creo que fue nuestra preocupación. Ustedes saben de que durante 10 años del correísmo, más de 200 indígenas líderes declarados terroristas, sentenciados, perseguidos, no con juicios penales de 8 a 12 años de prisión por el simple hecho de haber salido a las calles, reclamar sus derechos, al decir no a la minería, no al petróleo, sí a la vida, ¿no? Entonces, eso también fue planteamiento nuestra de solicitar a la Asamblea Nacional o a través de la Asamblea las amnistías e indultos, ¿no? En lo cual 2, 3, 4 indultos creo que se dio en este proceso, ¿no? Al Pepe Acacho, se dio a algunos compañeros, ¿no? Yo creo que eso han sido, pero también ustedes saben de que nos entregó la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe con decreto 445, y lo cual en este momento está siendo manipulada, decidida por el mismo gobierno. Eso quiere decir que no hay autonomía, mientras en el decreto dice independencia técnica, pedagógica, financiera, política en nuestro sistema de educación. Quiero entender qué significa hemos decidido romper el diálogo político. ¿Cuál es el alcance de eso? Romper el diálogo político, ¿qué significa eso? Es que significa ya no decir de que en el marco del diálogo nacional mantener estas reuniones con ministros, tal cual como se había planteado. O sea, ya no se van a reunir. Ya no se va. Pero lo que se está diciendo, esto es uno de los puntos fundamentales, cuando decimos rompemos el diálogo, es decir, no podemos, porque el diálogo no ha funcionado hasta este momento, ¿no? Se deja el diálogo nacional y se convoca al Acuerdo Nacional 2030.
¿Y ahí ustedes forman parte de ese diálogo 2030? Nosotros fuimos, rechazamos porque mientras en el acuerdo nacional, en el diálogo nacional que se ha llevado durante 2 años, no ha habido resultados fuertes, ¿no? Dos años en los que este gobierno, por ejemplo, ha revisado los subsidios, ha incrementado el precio de la gasolina, 2 años en los que se ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, temas con los que antes del movimiento indígena y los sectores de izquierda eran sumamente críticos, y ustedes se han mostrado prácticamente inmóviles. Hemos sido críticos, hemos rechazado este tema, y yo creo que hemos venido trabajando con otros sectores sociales, es decir, más nuestra preocupación. El 11 de diciembre del 2017, cuando el movimiento indígena salimos con una gran marcha desde la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y llegamos casi más de, no voy a exagerar, ¿no? Casi 25,000 indígenas, entre otros sectores sociales. Nos sentamos en el marco del diálogo nacional con el gobierno nacional el día 11 de diciembre y el presidente de la República pronuncia. Eso nadie puede negar, o sea, no ha sido efectivo la palabra del presidente. Primero, señores ministros, tienen 60 días para resolver las demandas del movimiento indígena. Segundo lugar, ya no más ampliación de concesiones, nuevas concesiones mineras. Eliminar 2,000 concesiones mineras en el país. Ya no más ampliación petrolera. Pero esas palabras. Ya el Ministerio del Ambiente aprobó las licencias para explotar el Ispingo. Sí, por eso. Pero ustedes no reclaman, pues no dicen nada. De hecho, ustedes tienen un secretario del agua en el gobierno, tienen la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes siguen negociando gobernaciones y delegaciones del CNE o no? Mire, yo creo que cuando hablamos de CNE es un poder autónomo, no es parte del gobierno. Pero Diana Tamaín fue dirigente y fue asambleísta. El problema es yo digo de que eso es uno de los problemas. Cuando decimos de que CNE es puesto por el gobierno, no podemos entender a ese nivel. Yo creo que tenemos que matar esa mala práctica, ¿no? Lo único que hemos dicho a la DIANA es de que tenemos que recuperar la democracia del país, ¿no? Democratizar, ¿no? Al CNE. ¿Y lo del secretario del agua? Secretaría del agua, el compañero, con mucho respeto. Yo respeto mucho a las personas. El compañero no es cuota de la CONAIE. Humberto Chorango no representa a la CONAIE. No representa. ¿Él sigue siendo parte de la CONAIE? Sí, sigue siendo parte de la CONAIE, es del pueblo cayano. ¿La CONAIE le autorizó para que acepte nombramiento? Yo no puedo decirlo porque yo no fui, cuando él asume, cuando estaba el compañero Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Y hemos preguntado varias veces al presidente, pero claro, dicen, ahí está, ustedes tienen. Mire lo que dijo la ministra Romo. A la CONAIE hemos dado suficiente. Tienen más de 11 subsecretarias, pero ¿quiénes son esos subsecretarías? Les ofrecieron darles la sede de UNASUR para una universidad. Y eso no hemos ni caminado ni un milímetro. Entonces son ofrecimientos que no se han cumplido. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes si el gobierno no ha cumplido su palabra? Eso es lo que estamos diciendo. La característica del movimiento indígena siempre ha sido obtener algo a través de movilizaciones, ¿no? A través de paralizaciones. La CONAIE tiene gobernaciones. Absolutamente nada. Ustedes han pedido cuotas de poder. Mire, pregunta directa le hago. Lo único que nosotros hemos dicho, primero yo empecé diciendo, yo no puedo negar de lo que yo dije, ¿no? Empecé diciendo al presidente de la República, somos amazónicos, ¿no? Somos amazónicos. El presidente Lenín tiene un terreno en Misahuayí, un terreno grande, un territorio verde. Y dije, presidente, somos amazónicos y gobernemos juntos el país. Y cuando hablamos juntos, quiere decir de que tenemos que decidir juntos, tenemos que trabajar juntos, caminar juntos, ¿no? Analizar juntos, debatir juntos, ¿no? Pero hasta este momento, todos los gobiernos no han entendido hasta este momento que estamos viviendo un Estado plurinacional. Y ese Estado plurinacional es el proyecto del movimiento indígena, ¿no? Y cuando hablamos de un Estado plurinacional, hablamos de inclusión. Ustedes se oponen al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos oponiendo? Ahora, resulta que ese acuerdo se conoció en febrero. Ustedes hoy reaccionan 6 meses después de que se conoció el acuerdo. Estamos analizando, estamos decidiendo, ¿no? Hoy se están facturando
estas condiciones que pone el Fondo Monetario a los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? A los territorios de los pueblos indígenas. Hay propuestas de privatizar los sectores estratégicos. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? Lo que nos ha preocupado es que la gente de la ciudad, los funcionarios públicos se han manifestado, hay despido masivo de los servidores públicos. No hay seguridad en las grandes ciudades, ¿verdad? Hay corrupción. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿de quién depende para poder frenar todo esto? ¿Del movimiento indígena? ¿De los medios de comunicación? ¿Del gobierno? ¿De los que se creen izquierdistas? ¿O de los que se creen de la derecha? ¿De quién depende? Yo creo que lo único que nosotros hemos dicho es que levantemos nuestra voz y convocamos la unidad nacional para poder planificar y organizar y armar una propuesta nacional. ¿Y finalmente van o no van a salir a las calles? Vamos a ¿Va a haber o no va a haber movilización? Y ya está decidida. ¿Cuándo va a ser? Está decidida. Lo único que hemos dicho es que este mes de septiembre, puede ser antes, porque ustedes saben de que septiembre posiblemente se esté aprobando leyes que estén en contra del pueblo ecuatoriano o esté favoreciendo a los intereses económicos, ¿verdad? Ahora, hay sectores muy críticos también con la postura de segmentos como la CONAIE, cuando se opone al extractivismo, se opone a la minería, etcétera. Pero ¿qué alternativas hay para resolver los problemas económicos? Que es la pregunta recurrente. A ver, no hacemos minería, no generamos minería, no empleamos la frontera petrolera, pero ¿qué alternativas? Mire, se está explotando más de 40 años la explotación petrolera. Y ese petróleo viene desde la Amazonía ecuatoriana. Y ese petróleo nace desde el territorio de los pueblos y nacionalidades. Y hoy la Amazonía se está declarando con más de 70% de pobreza, ¿verdad? Y eso ha sido nuestra preocupación. Y vengo invitando a todos los medios de comunicación. Quisiera que vayan a vivir una semanita, como quien hace un trabajo periodístico, para que ustedes mismos testifiquen lo que está pasando allá. ¿No? Es como, a ver, ¿quién desea ir a bañar en el río Machángara? Así están nuestros ríos. Así están amenazados nuestros ríos. Hermanos, yo quiero conciencia. Queremos primero, más allá de los billetes que podemos tener, yo creo que tenemos que pensar en ser humano, en la vida. Pero si no generamos, por eso nosotros, no vamos al extractivismo, ¿cuál es la alternativa? Nosotros hemos planteado propuestas y proyectos importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay un proyecto, voy a poner solamente 3 proyectos importantes. Hay otras iniciativas a nivel del país. Es decir, en Morona, Santiago, y el ministro de Finanzas sabe, presentamos, y el presidente de la República lo conoce. Es un proyecto que se llama proyecto de conservación. Zapapenza cuida la vida, ¿no? Y estamos planteando captar fondos verdes que posiblemente pueda generar beneficio al país. No es tal cual como planteó el correísmo, vamos a dejar bajo suelo el petróleo en Yasuní. Eso fue una trampa. No hicieron un buen trabajo y dijeron, no, nadie quiere aportar, entonces hay que explotar el petróleo porque es de interés nacional. Mire, este proyecto puede generar, mis queridos compañeros, es decir, puede generar los 4.500 millones de dólares para el país. No estamos diciendo para los pueblos indígenas, sino para el país. ¿Pero cuál va a ser el origen de esos fondos? Esos fondos tenemos que trabajar. Imagínense lo que es. Yasuní, ¿quién promocionó? ¿Los dueños del territorio, las que vivimos ahí? ¿O una señora que nada tenía que ver en tema de Yasuní? Doña Ivonne Baki, que ahora es funcionaria de este gobierno. Que simplemente saquaron, ¿cómo diríamos? Fondearon fondos, pero solamente se gastaron en los viajes, nada más. Pero no beneficiaron a las comunidades. Entonces, este proyecto va más allá. Es un proyecto de vida. Es un proyecto de conservación. ¿Cuál es el origen de los fondos? Esos proyectos pueden generar a través del turismo comunitario. Proyectos importantes, sostenibles, ¿no? Porque tenemos lleno de cultura, tenemos idioma, tenemos comunidades, ¿no? Podemos hablar tema de conservación, ¿no? Tema de venta de oxígeno, que hoy hay fondos verdes, ¿no? A nivel del mundo. Y nos preocupa. Porque la planeta se está extinguiendo, hermanos. O sea,
¿Quién ha dicho de lo que está pasando hoy en América Latina? ¿Quién lo está diciendo? Ayer, imagínense, anteayer, el presidente de Brasil que se haya pronunciado que los indígenas son un estorbo para el desarrollo. Por Dios. Mejor he dicho, ustedes son los estorbos, porque han venido a estorbar nuestros territorios, a destruir nuestro espacio de vida. Sucumbió, se hizo un paro de 2 días. Y representante del gobierno dice, la Amazonía no necesita vías de 4 carriles. ¿Qué les pasa? Y Quito, Guayaquil, Cuenca con 4, con 6 carriles. ¿Qué pasa? Pero por lo menos todo el troncal amazónico hagan de 4 carriles. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes retomen el diálogo con el gobierno? Nosotros, especialmente yo, en calidad de presidente, hoy día hablaba con el presidente de la Confeñé y decía, no vamos a dar ningún espacio mientras las tres regiones y en Consejo Político, pues me den ese mandato de abrir espacio para poder analizar o escuchar al gobierno. Por ahora está cerrado ese espacio. Está cerrado porque es un mandato y tenemos que dar cumplimiento a la resolución. Recuérdenos la fecha de la movilización que está prevista. Está en mes de octubre. Pero todavía no tienen el día exacto. Como dije, si las leyes en mes de septiembre se anticipan, pues esto puede reventarse en mes de septiembre. Cuando se refiere a leyes, se refiere a la reforma laboral, a la reforma tributaria. Y hoy estamos trabajando con los mismos hermanos trabajadores, con los jubilados, con los de Seguro Social Campesino, con los asegurados, con los maestros, con los hermanos Montubios, con los áforos. Estamos trabajando para poder armar la propuesta, ¿no? Y yo creo que eso es importante y vamos a articular y generar este colectivo, esta unidad de los sectores sociales, pues para poder pues exigir al gobierno nacional el respeto especialmente a los derechos colectivos de nuestros pueblos. Hay gente que se pregunta, don Jaime, si esta ruptura de los diálogos y de la cercanía que aparentemente había entre el movimiento indígena y el gobierno es real o es simplemente una fachada. Es real. Jaime Vargas viene de un proceso. Ustedes saben que en Morona Santiago hemos hecho historia. Y el Ecuador o el Estado tiene una deuda histórica al movimiento indígena por la muerte del compañero Bosco Bizum, no Freddy Taish. Por la minería ha habido muerte en nuestros territorios. Y lo que he dicho es que si tenemos que coger nuestras lanzas envenenadas que tanto tuvo miedo el correísmo, estamos dispuestos, ¿no? Y si esta vez también tenemos que ser declarados terroristas, lo que sea, estamos dispuestos. Pero no nos pueden cerrar, no nos pueden condicionar como está poniendo el FMI. El gobierno tiene que condicionar. Ve, les damos secretaría, pero tienen que alinearse a nosotros. ¿Qué les pasa? O sea, con los derechos tenemos que negociar. No. Está la Constitución y el gobierno tiene que cumplir, tiene que apoyar, tiene que beneficiar al pueblo ecuatoriano. ¿El movimiento indígena está unido, señor Jaime Vargas? Estamos unidos. Estamos unidos. ¿Estaba dividido el movimiento indígena? En tiempo del correísmo, la Confeñé estaba hecho pedazos, había 2 dirigencias. La CONAICE que se separó todos los 10 años del correísmo, ¿no? La CONAIE igual estaba dividido, el correísmo quiso formar otras organizaciones fantasmas paralelas a la CONAIE. ¿No existen esas organizaciones? Yo creo que no. Pero sé de que hay organizaciones nacionales como la FEINE, como la FENOCIN, eso sí es de conocimiento, yo creo que público, y sabemos la historia de ellos, pues si tenemos que conversar, si es posible, con ellos para poder pensar que ellos piensan, pues tendremos que hacerla. En este caso, las filiales de la CONAIE, con la CONARI, con la Confeñae, que es la de Amazonía, y con la de la costa, las 3 están unidas. Estamos unidas, estamos tomando decisiones. Pero ayer me mandan una carta, una resolución de la CONAICE, donde ellos plantean trabajar igual. Esa es la de la costa, la CONAICE. La costa ecuatoriana. Trabajar una agenda propia, ¿no? Está en lo correcto. En cada provincia se está planteando propuestas concretas, porque ustedes saben de que cada provincia tiene su realidad. No es que en todas las provincias hay minería, ¿me entiende? No es que en todas las provincias hay petróleo, ¿no? Entonces, tenemos algunas diferencias, pero que esas propuestas nazcan, pero hay propuestas nacionales como es la educación, como es transporte comunitario, como son radios comunitarias, como son las amnistías, no temas laborales,
temas seguro social campesino, temas territoriales, ¿no es cierto?, tema de concesiones mineras, pero todos son intereses nacionales. Correcto. Entonces nosotros vamos a dar cumplimiento. Claro, mucha gente dice que esto es simplemente de resentimiento, no hay ningún acuerdo nacional con el gobierno, no ha habido no hay ningún resentimiento. Más allá de eso, nosotros nos vamos enmarcados en la defensa de la vida y en defender nuestro territorio, y por eso nos hemos declarado ya romper este diálogo y declararnos a la movilización nacional. Jaime, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias. Valoramos la presencia en nuestro espacio de noticias de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, con la ratificación de la ruptura del diálogo político con el gobierno del presidente Lenín Moreno. En punto a las 8 en la primera hora.